introducir nuestros propios prejuicios, ¿no? Nuestras propias conclusiones, perspectivas casi, porque finalmente también la parte de observación se puede ver limitada por ese simple hecho de que la subjetividad propia puede hacer que nosotros vayamos en una dirección completamente diferente a lo que los signos, síntomas nos están indicando. Entonces también esto es muy importante. Por ejemplo, sobre todo en cuestiones cuando tienen que ver como esta parte de salud sexual, ahí también es importante que la parte de subjetividad no nos haga presa, porque muchas veces puede haber pacientes que realmente desconozcan completamente todas estas cuestiones que tengan que ver con salud sexual y se está generando luego un prejuicio, ¿no? Al respecto, si estamos emitiendo ya juicios propios respecto a cada uno de los pacientes, por eso también es importante. O cuando incluso ustedes pueden ver un paciente que llega con una actitud pesada o mala, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede en estas ocasiones? Puede ser que el paciente pues realmente esta actitud no es, como dicen, ¿no? No es de a gratis, sino que sistemáticamente el paciente ha sido bombardeado por distintas cuestiones que tienen que ver incluso con la parte burocrática que existe dentro de los hospitales. Ustedes creo que han sido testigos de este tipo de situaciones en las que precisamente, pues bueno, llega el paciente si de por sí tiene los padecimientos, tiene la parte de enfermedad incluso, y aparte este, le está, se le está generando todavía otra condición más. Entonces sí llega a ser complejo, ¿no? Entonces podemos asumir que el paciente simplemente tiene una mala actitud y que, pues bueno, el servicio se ve limitado, incluso las observaciones ya no se hacen con la misma objetividad. Ahora, tomamos en consideración nosotros la parte de medición. Esta parte de medición es, pues bueno, una forma en que nosotros vamos a darle un valor a lo que nosotros estamos observando, ¿sí? Por ejemplo, asignamos números, valores, etcétera, a los distintos elementos y a partir de ahí establecemos como un estándar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, podemos decir, es que esto es lo normal, este es el valor estándar, pero el valor estándar no es más que un valor que se repite de manera constante o un intervalo de valores que se repiten de manera constante en un grupo poblacional y eso lo tomamos como normalidad. Entonces, también esta parte de establecer los valores estándar dentro de los pacientes, pues bueno, muchas veces pues también parten de esta cuestión de una serie de observaciones y entonces podemos decir la media o el valor estándar es este o aquel, pero porque es un valor que se encuentra repetido muchas veces en un grupo poblacional, ¿no? Finalmente, el término medición es prácticamente un concepto muy abstracto porque es prácticamente una perspectiva que nosotros desarrollamos desde la teoría, ¿no? Incluso también la parte de medición, por ejemplo, así de el nivel socioeconómico de la población, que ahora, hace un tiempo, ¿no? Recientemente, bueno, no hace un tiempo, recientemente, eh, el concepto es tan abstracto que cuando hablamos de niveles socioeconómicos, cuando decimos, bueno, pues, ¿cuál es el valor medio? ¿No? De que a pesar de que muchas personas consideran, no, yo soy de clase media, pues nos damos cuenta de que la clase media es aquella que gana en promedio, pues cerca de 30 40 mil pesos, creo, si mal no estoy, 30 40 mil pesos. Y la mayoría de la gente que se decía que pertenecía a la clase media no ganaba más de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, así de, la conceptualización es tan abstracta porque en qué punto sucedió que llegaran a esto de que pues se consideraban población media, ¿no? Este, entonces, esto era porque todo lo que observaban a su alrededor, entonces era así, bueno, si estoy rodeado de personas que tienen un ingreso, pues similar al mío, o yo estoy teniendo un ingreso similar al de todas las personas, entonces seguramente soy
este, nivel medio. Yo sorpresa, no, no era así. Ya cuando entonces tenemos indicadores más precisos o en cuestiones que entran más eh, otras variables que se están considerando, pues sorpresa no es clase media, es clase baja, o media baja. Entonces también la parte de las mediciones aquí llega a tener ese valor porque finalmente nos van a permitir eh, dar dos características, que es la validez y la confiabilidad, ¿sí? Claro que esta parte de la medición va a depender de la calidad de las mediciones que nosotros generemos. La validez, por su lado, va a ser el grado en que el instrumento va a medir lo que debe medir, es decir, desde el baumanómetro, desde el glucómetro, ¿no? Entonces, también los datos del laboratorio están sometidos a estas conceptualizaciones. La intención es que todos los instrumentos que nosotros utilicemos, pues realmente midan las características y los elementos que nosotros necesitamos que midan. Respecto a la confiabilidad, pues hablamos mucho de la consistencia también, de que sea el grado en que las mediciones repetidas nos dan datos que sean similares, es decir, la variabilidad es muy baja. Prácticamente la confiabilidad es de que si nosotros medimos al mismo paciente con las mismas condiciones durante un tiempo determinado, y no ha habido cambios en el resto de variables, pues definitivamente las mediciones van a ser muy similares una de otra. La importancia aquí es que no sean mediciones, ¿cómo decirlo? No sean mediciones muy variables, ¿no? Que de repente tengamos un valor muy alto y de repente muy bajo, sino que todas sean similares. ¿Esto qué quiere decir? Que una, las variables no se están modificando, las variables de estudio del paciente, y otra que definitivamente pues el instrumento está funcionando de acuerdo y acorde con lo que nosotros necesitamos y requerimos. Entonces, las mediciones siempre van a tener esto y siempre vamos a necesitar esta parte de la validez. Ahora, la validez la podemos tener en dos formas, ¿sí? La validez interna y la validez externa. En el caso de la validez interna, aquí, pues bueno, la intención es que nos dé un grado de precisión en la población que nosotros estamos estudiando. Es decir, la validez interna, por ejemplo, en el área de laboratorios corresponde a los datos obtenidos en el laboratorio, en ese laboratorio. En el caso de los centros hospitalarios, los datos y valores obtenidos en ese hospital. Porque la validez externa es la manera en que nosotros vamos a comparar nuestro centro hospitalario con otros centros hospitalarios. Aquí ya vamos a ir, no vamos a ir a las particularidades, sino vamos a ir a los elementos generales. En el caso de, por ejemplo, lo que les decía en otras ocasiones, cuando nosotros utilizamos estudios para medir o para hacer análisis de la población en la que nosotros nos encontramos, es importante considerar esto de que pueda ser aplicable a otros grupos poblacionales. En este sentido, aquí hablamos de la balanza externa, que lo que nosotros generemos dentro del centro hospitalario podríamos utilizarlo en otros centros hospitalarios, obviamente en poblaciones cuya variabilidad sea mínima, porque también si hay variabilidades grandes, pues va a ser muy complejo. Hay centros hospitalarios, por ejemplo, ayer estaba leyendo en un video que vi, no me acuerdo si lo vi en Instagram o en TikTok, que mencionaban respecto a a la calidad de atención que habían tenido algunas personas en el IMSS, o bueno, prácticamente en las unidades de medicina familiar mencionaba. Entonces, las opiniones tan diversas. Unos decían que la atención había sido inmediata, no habían tenido que esperar, que habían sido atendidos bastante bien, que la atención, etcétera. Y otros decían el tiempo, la calidad de la atención, eh, que el médico definitivamente no quería ni atender a los pacientes o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los centros hospitalarios, todos los centros hospitalarios tienen diversas formas de brindar esta atención, pero esto también va a depender de la demanda. Es decir, no es lo mismo la unidad de medicina familiar que está en La Condesa, en Polanco, ¿sí? Que en Santa Fe, que la unidad de medicina familiar que está, por ejemplo, donde ustedes están.
de la que está, por ejemplo, en el corazón del centro de la ciudad, la que está en la zona más marginada de la ciudad. Entonces, ahí es completamente diferente, ¿no? Las unidades de medicina familiar que están en el Estado de México. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que no podemos aplicar, por ejemplo, el mismo concepto, la misma conceptualización en estos centros hospitalarios, aun cuando son pertenecientes a las mismas unidades, aun cuando son muy similares en infraestructura, en material y en recursos, en realidad no todos los centros hospitalarios pues van a responder igual, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades de las poblaciones van a ir variando. Aquí, cuando hablamos de mediciones, por ejemplo, siempre hablamos de algunas conceptualizaciones como es la precisión, la exactitud, veracidad y el estándar de oro. En el caso de la precisión, pues son dos conceptualizaciones como ya muy manejados, ¿no? Que yo supongo que si no es que los recuerdan muy bien, en algún momento ya los vieron, sobre todo en su educación preparatoria, ¿sí? O vocacional, de donde sea que vengan. Aquí hay que recordar, precisión es el número de veces que nosotros nos acercamos al mismo punto, ¿no? Es decir, que todos los puntos caen cerca de el mismo valor. Entonces, podemos decir que tenemos una alta precisión cuando tenemos todas estas mediciones muy cercanas una de otra. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Podemos tener una alta precisión, pero no necesariamente significa que tengamos una buena exactitud, porque la exactitud es prácticamente el grado en el que la medición que nosotros estamos generando se acerca al valor real. Nosotros podemos ser muy precisos, pero muy lejos del valor real, ¿no? O podemos tener una muy alta exactitud, o sea, nuestras mediciones llegan cerca del valor real, pero la precisión también llega a ser muy pobre, ¿no? Entonces, esto va a depender también de los instrumentos, los elementos que estamos considerando. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes revisó el instructivo de su estetoscopio? Si decía que se calibraba y las maneras de calibrarlo. Siendo sincero, no. Igual, la verdad, me acabo de enterar. El que creo que medio leí sí fue el de Bauma, pero el del Estetos no. El del Bauma también yo lo leí para calibrarlo, pero el del Estetus, ¿a poco se calibraba? Pues miren, aquí, eh, esto, por ejemplo, si se dan cuenta, algunos estetoscopios, por eso les hacía esta pregunta, porque muchas veces nos quedamos así literalmente, ¿no? El estetoscopio se tiene que calibrar. Así, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Esto va a depender tanto de la marca del estetoscopio como el tipo de estetoscopio. Hay estetoscopios que tienen un tornillo, ¿sí? Y hay veces en que el mismo fabricante dice, verificar que el tornillo no se encuentre flojo, se encuentre ajustado, sin apretar, que sea viable para, etcétera, que se pueda escuchar, que esté tanto en los que son dobles, de un lado como de otro, limpieza recomendada de la parte de se me fue el nombre de lo que va en las orejas, ¿no? Sanitización. De verdad, alguno de ustedes ha sanitizado su estetoscopio en la parte que Sí, va Doc, interna hacia el oído interno? sí, Doc, Sí, que me da cosita. Sí, sí, sí. ¿Con qué lo han sanitizado? Con alcohol etílico. Con O toallitas sea, de la Leyson. ok. Alcohol, toallitas, ¿qué más? ¿Alguien Alcohol ocupa y otra cosa? espericide. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol y las toallitas Lysol que comentó su compañero? ¿Cuál creen? ¿Creen que haya diferencia? Ay, no se deja. Checamos. Toallitas Tyson. ¿Alcohol al 70 o al 90? 90. Ok. Pequeños detalles, futuros médicos tratantes. Uno,
Las toallitas Lysol, Clorox y esto tienen un elemento que no es cloro, se llama cloruro de benzalconio, que es una sal cuaternaria o derivados del cloro de benzalconio, conocido también en el área química como benzal o benzaldehído. Oh, Esta sustancia no está recomendada para tejidos o algo que esté en contacto con el tejido. Respecto al alcohol, oh, sí, lo más recomendable es utilizar alcohol, pero alcohol al 70, no al 90. ¿Por qué? Porque el alcohol del 90 se evapora más rápido que el alcohol del 70. Sí, ahora también deben de ustedes cuando hagan esta sanitización de su estetoscopio en esta parte de que va hacia el oído interno, la parte de adentro, deben de ver si se puede desarmar. ¿Sí? Y esto se los va a indicar el mismo proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque invariablemente pueden tener un acúmulo de algo, ¿sí? Puede haber de serum, de polvo, si hay serum, etcétera. Entonces aquí deben de considerar también estos elementos. Ustedes deben de ser observadores de este tipo de instrumentos que van a estar utilizando. Ahora, no todos los estetoscopios mencionan un aspecto de calibración, otros sí. Entonces, ¿cómo van a saber si su estetoscopio se calibra o no? Leyendo el instructivo, así tal cual. El baumanómetro, sí o sí, ese sí, deben de leerlo. Sí, porque así como aquí hay diferentes lecturas que obtenemos de los baumanómetros manuales a los baumanómetros eléctricos. Incluso los eléctricos tienen una serie de instrucciones. Mencionan que la superficie debe ser plana y rígida para poder hacer la medición de manera adecuada. Los eléctricos también traen estas especificaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Mucho personal de enfermería lo que hace es lleva el baumanómetro eléctrico a la cama del paciente, lo pone ahí a un ladito de él y lo amarra, lo pone y hace la lectura, ¿no? Y luego, sorpresa, resulta que el paciente estaba mal acomodado y le dan una lectura muchísimo más alta o muchísimo más baja de lo que realmente está sucediendo. Ahora, algunos detalles ahí, hay pacientes que llegan a ser muy observadores. Benditos sean esos pacientes, porque en ocasiones sí me ha tocado ver, sí, literalmente en las camas de hospital, que el paciente de repente es reportado con presión baja y resulta que ya casi casi le están dando el medicamento, se están espantando, están buscando por todos lados qué está pasando y sorpresa, que era el manómetro no tenía pilas, no tenía carga suficiente. ¿No? Su carga estaba disminuida y entonces de una lectura errónea. O estaba mal acomodado el paciente y entonces definitivamente no iban a tener una buena lectura. Sí, entonces se dan cuenta, todos estos elementos sí tienen una correlación y sí tienen que ver. Entonces por eso debemos de ser muy atentos en esta parte de las lecturas. Les decía, hay pacientes que son muy despiertos, sí, hay pacientes que luego le dicen al personal, es que ayer y antier me tomaron la presión y pues era este dato y ahorita me están dando lecturas diferentes. Entonces, por curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿O ¿por qué está saliendo tan bajo? ¿Por qué está saliendo tan alto? ¿No? Entonces, ese es algunos pacientes que sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso ahí caemos en la parte de la veracidad, de que los instrumentos nos den realmente la medida más cercana al valor verdadero. ¿Sí? Entonces, en el caso de la veracidad, la vamos a definir como el grado de concordancia entre una medida aritmética, entre una media aritmética de un número de resultados y el valor verdadero o aceptado como referencia. ¿Sí? Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, laboratorios principalmente, ¿no? Mencionan que lo más recomendable es que ellos desarrollen o establezcan sus valores de referencia. ¿Esto por qué? Por la diversidad en la que, la forma en que se comportan las diversas poblaciones, porque muchas veces lo que hacen es, bueno, pues los laboratorios dicen, bueno, pues pongo mi laboratorio y tomo los valores de referencia de la OMS, de los organismos internacionales y ya estuvo. No, sí se pueden tomar, sí, sí se pueden tomar. Sin embargo, incluso todos estos valores de organismos internacionales se llegan a obtener de población caucásica.
¿sí? Población que tiene rasgos genéticos y fisiológicos completamente diferentes a los rasgos de las poblaciones latinoamericanas. Entonces, aquí también es importante considerar estos elementos porque finalmente nos van a permitir acercarnos al valor real, al valor verdadero. Ahora, dentro de las pruebas e instrumentos también, sobre todo las pruebas que nosotros tenemos para hacer los diagnósticos, están los estándar de oro, que prácticamente es la prueba de laboratorio, el análisis que nos muestra una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para establecer el diagnóstico de los pacientes. Es decir, por ejemplo, para el caso de diabetes, ¿cuál es el estándar de oro? Este es un clásico. La hemoglobina glucosilada. Ujú. De hecho, el nombre correcto que se debería de decir para este es la hemoglobina glicada. Por términos de que cómo se manejan las cuestiones metabólicas, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicada es el estándar de oro. Se estableció, perdón, recientemente como estándar de oro para diagnóstico de diabetes. Anteriormente eran otras pruebas, ¿sí? Anteriormente se tomaba la glucosa basal como un estándar de oro para determinar la diabetes y anteriormente a esto, mm, perdón, se tomaba la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Donde el paciente tomaba una carga de 100 gramos, me parece, si mal no recuerdo, 100 gramos de glucosa, y cada 2 horas le hacían la medición para poder determinar si realmente tenía diabetes o no. Entonces, vean cómo evolucionó desde el consumo de glucosa o alimentación, porque también realizaron había laboratorios que decían a los pacientes, literalmente, ¿no? Tráigase un licuado de plátano y le tomamos la glucosa, toma su licuado, se lo tiene que tomar todo y a partir de ahí, cada 2 horas le vamos a tomar los laboratorios, ¿no? Entonces, este dato se consideraba durante un tiempo como el estándar de oro porque nos decía prácticamente la curva de metabolismo de la glucosa en un tiempo determinado para los pacientes. Sin embargo, tenía un pequeño detalle, la variabilidad de la carga de glucosa. Había quienes les daban 50 gramos, creo que sí eran 50 gramos, a otros aproximadamente 100 gramos, otros eran los alimentos. Entonces, la forma de preparación de los alimentos entre los pacientes era completamente distinta. Entonces, vean aquí todos los elementos variables que se estaban insertando tan solo en una sola medición. Posteriormente, cuando teníamos los valores basales de glucosa, nos daban datos muy cercanos a la realidad. Sí, nos daban todos estos datos. Sin embargo, pues bueno, aquí, ¿qué creen que haya sucedido como para que no se dejara de considerar la glucosa basal como un dato de referencia fuerte? ¿Creen que haya sucedido algo? Pues Como justamente lo debió haber un estudio, ¿no? De corroborando que a lo mejor ya era una prueba algo incierta porque pues no tomaban en cuenta varios determinantes que a lo mejor el paciente presentaba en ese momento. Pues muchas veces también la gente se quedaba sin comer mucho tiempo, entonces la glucosa basal bajaba demasiado, o un día antes dejaban prácticamente de comer. ¿Me lo puede repetir? Es que lo escuché como un poco cortado. Creo que el internet falló en un momento. Ah, sí, que a veces la gente se quedaba sin comer o hacía un ayuno muy prolongado. Exacto. Resultó que los pacientes eran muy tramposos, así tal cual. Los pacientes de repente lo que empezaron a hacer algunos para que el, 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 el médico no nos regañara, durante los 3 días previos a los análisis, seguían 3 días previos, seguían la dieta extremadamente rigurosa, sí, más que al pie de la letra. No consumían alimentos ultraprocesados o no consumían grandes cantidades de azúcar o de alimentos que tuvieran grandes cantidades de carbohidratos.
Entonces, eso fue lo que pasó, ¿sí? Se empezaron a dar cuenta que los pacientes de repente lo que hacían era o ayunos prolongados o todos estos elementos de evitar consumir ciertas cantidades, ciertos tipos de alimentos para que en el momento en el que les tomaron los análisis, el paciente salía súper bien o lo más estable posible. Mm. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Se empiezan a dar cuenta, empieza a suceder esto y entonces, pues bueno, la necesidad de tener un dato de laboratorio que con mayor fuerza nos diga qué está pasando con los pacientes, pues fue más fuerte. Entonces se desarrollaron distintos análisis, estudios y demás. Ahora, ¿por qué la hemoglobina glicada se considera como el estándar de oro? ¿Qué característica en particular tiene? Porque abarca los 3 meses, ¿no? O sea, no abarca un solo mes, sino que son 3 meses y como tal no es algo que pueda cambiar el paciente. Ujú. Nos da información respecto a 3 meses aproximadamente del manejo de la glucosa en el paciente, ¿no? Entonces, aquí, la hemoglobina glicada también tiene sus limitantes. Sí, sí tiene sus limitantes. Sin embargo, pues bueno, es el dato más fuerte que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, a ver, si mal no recuerdo, incluso la hemoglobina glicada no nos dice la variabilidad como a corto plazo. De hecho, sí está como muy centrada a largo plazo, pero en datos, por ejemplo, en pacientes anémicos, también puede dar valores como un tanto más eh, algunos dicen que prácticamente en pacientes con anemia los datos de hemoglobina glicada se pueden considerar incluso inválidos, ¿no? Sin embargo, sí, sí hay la variabilidad al respecto. Entonces, también hay cuestiones como, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de condición que afecta a la hemoglobina, esto también es una limitante para el estudio. Entonces, si bien la hemoglobina glicada ya es una prueba que realmente nos dice mucha información respecto al estado de metabolismo de la glucosa en los pacientes, también tiene ciertas limitaciones, pero estas limitaciones son las menos. Sí, entonces, no todos los pacientes van a tener anemia, no todos los pacientes van a tener una condición que afecte su hemoglobina. Entonces, por eso se puede utilizar. Para este tipo de pacientes, lo que se hace es enviar otro tipo de estudios que pueden compensar estas variabilidades. Entonces, vean aquí también parte de la importancia que es que conozcamos cuál es el estándar de oro y en qué puntos no se van a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, también en el caso de algunos tratamientos, podemos decir, es que este tratamiento es de base. Bueno, pero no todos los tratamientos van a corresponder a todos los pacientes. Hay tratamientos que se tienen ahora sí que más o menos como diseñar para algunos pacientes por toda la carga, incluso farmacológica que pueda tener el paciente respecto a lo que consume. Ahora, les había mencionado dos términos que era la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba diagnóstica identifique al enfermo dado que realmente presenta la condición. Prácticamente aquí, por ejemplo, la sensibilidad se utiliza como pruebas de tamizaje, ¿no? ¿Qué prueba de tamizaje es la que más conocen o han escuchado? Porque si hay una prueba, un tamizaje que sea tamiz, El no sé qué. tamizaje neonatal. ¿Y en qué consiste el tamizaje neonatal? ¿De qué va ese tamizaje neonatal? ¿Para qué se hace? Para detectar enfermedades, ¿no? Metabólicas y así. Ujú. Prácticamente aquí lo que se utiliza, por eso es importante, este tipo de pruebas, por ejemplo, las pruebas de tamiz, son pruebas que permiten detectar condiciones, por ejemplo, puede ser condiciones genéticas, como dijo su compañera, metabólicas,
pero también están enfocadas a determinar la presencia de alguna condición auditiva o cardíaca incluso. Sí, entonces si ya el neonato tiene alguna probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad en particular o condición, las pruebas de tamizaje son tan sensibles que permiten la detección de, ahora sí que los que tengan la condición, dado que sí tienen la enfermedad, ¿no? Por su parte, la especificidad aquí es prácticamente la posibilidad de que la prueba diagnóstica identifique como sano al que realmente lo está. Prácticamente es la especificidad, es que nosotros identificamos a los pacientes que no tienen la enfermedad, dado que pues no están enfermos, que son prácticamente lo que utilizamos como pruebas confirmatorias. ¿Por qué utilizamos estos dos elementos? Porque lo que se busca es que las pruebas sean altamente sensibles, es decir, identifiquen a los enfermos sí o sí, y también altamente específicas, determinen sí o sí quiénes son los sanos. Sin embargo, muchas veces algunas pruebas que son muy sensibles llegan a ser inespecíficas. ¿Por qué? Porque esto va a depender de las pruebas, porque se supone si están enfocadas a detectar las anomalías, pues muchas veces el consumo de ciertos fármacos, alimentos o características, condiciones metabólicas propias de la persona y que son inherentes a la enfermedad pueden generar resultados como falsos positivos. Por eso se buscan también el apoyo con pruebas altamente específicas, es decir, que realmente identifiquen quiénes sí y quiénes no presentan la parte de la condición, ¿no? Entonces también, si bien lo utópico es que sean altamente sensibles y altamente específicas, pero muchas veces sucede eso, ¿no? Que los que son muy sensibles son inespecíficas y los que son muy específicas llegan a ser un poco no sensibles, ¿no? Entonces, todos los estudios, todos los elementos, pues están enfocados en establecer los diagnósticos, ¿sí? Ahora, todos estos elementos, sobre todo todo lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, es por la parte de los elementos que son valores predictivos, ¿sí? Un valor predictivo nos sirve sobre todo para determinar que los resultados de la prueba diagnóstica, si realmente el paciente tiene la enfermedad o no, nos va a permitir identificarlos. Entonces, aquí hablamos de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo prácticamente es la probabilidad de enfermedad en un paciente cuya prueba resultó ser positiva y el valor predictivo negativo es de que no presente la enfermedad dado que su prueba diagnóstica pues realmente fue negativa, ¿no? Es decir, cuando tenemos eh, falsos positivos, pues entonces se establece la necesidad de pruebas confirmatorias, pero realmente todas las pruebas diagnósticas tienen esta parte de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Están enfocadas a identificar a los que sí presentan la enfermedad en consecuencia de que su prueba está positiva y los que no tienen la enfermedad en consecuencia de que la prueba es negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades o qué tipo de padecimientos necesitarían por ejemplo, pruebas confirmatorias, que siempre dicen, bueno, si te salió positivo, repite la prueba o manda al paciente que repita la prueba, o ya que te salió positivo, pues bueno, manda una prueba confirmatoria. ¿Cuáles considerarían VIH, ustedes de los que ya? VIH es una, pero también hay otra. ¿Cuál podría ser? VIH es como la clásica. Mm, Artritis. ¿Cuál, perdón? Artritis. No. Bueno, sí, pero entra dentro de un conjunto. Prácticamente aquí no es como tal esa sola, sino que es un conjunto de enfermedades relacionadas también de ahí. iba a decir, como tal, alguna infección de vías urinarias, pero ya como avanzada, pero creo que no, porque iba a decir que primero es el ego y ya después como que lo confirman más con un urocultivo.
Mm, De hecho, aquí, por ejemplo, para ese tipo de casos de infección de vías urinarias, lo más recomendable es que al mismo tiempo que mandan a hacer el ego, se manda el urocultivo. Esto para ahorrar como tiempo, porque también aquí, por ejemplo, para infección de vías urinarias, sí, puede ser que el ego o el urocultivo salgan normales, pero el paciente tiene todos los signos y síntomas de una infección de vías urinarias. Incluso aquí por esto se me lo hicieron casi recitar, la asociación, ¿qué? Una Asociación Americana de Urología y organismos internacionales mencionan dentro de sus parámetros y características que aun cuando el cultivo salga negativo, si el paciente tiene signos y síntomas, se le debe dar tratamiento por la probabilidad de que pueda haber una infección sin que que apenas se esté desarrollando, pero ya las afectaciones al paciente son mayores. Entonces, aquí el de vías urinarias no. Embarazo, no. El embarazo, pues realmente las pruebas de embarazo que son rápidas, tienen una alta sensibilidad. Entonces, ahí sí es poco probable que realmente te den un falso positivo. Pero muchas veces, pues sí, para el control neonatal y demás, sí se recomienda hacer pruebas de laboratorio. Había dicho su compañero, ¿no? La parte de artritis. En general, las enfermedades autoinmunes son las que necesitan ser, ahora sí que necesitamos obtener los datos respecto a si de verdad los primeros datos obtenidos muestran un tipo de condición o un tipo de elemento que está afectando, necesitamos pruebas confirmatorias para determinar el diagnóstico. Y a partir de las pruebas confirmatorias, pues se puede establecer ahora sí qué condición tiene el paciente. Sí, que puede ser tanto artritis reumatoide, lupus eritematoso o algún otro tipo de afectación autoinmune. VIH es el clásico porque la parte de laboratorio pues muchas veces dice, ¿no? Si tienes una prueba de laboratorio positiva, incluso si mal no recuerdo, creo que todavía se aplica. Los laboratorios lo que hacen, repiten la prueba dos veces a la misma muestra. E incluso cuando tienen positivos, dos veces positivo, solicitan que el paciente se presente al día siguiente y de nuevo se haga la prueba. Entonces, si ya tienen estos datos de nuevo que sale positivo, ahora sí le dan el resultado y se le recomienda, ¿no? Y si se le dice, necesitamos o usted necesita hacer una prueba confirmatoria. Sí, dado que las dos veces que nosotros hicimos la muestra o le hicimos el estudio, pues fue positivo, ¿no? Una vez me contaron una historia de terror de un laboratorio, no voy a decir el nombre, donde hacían pruebas de VIH, pero lo que hacían era juntaban las muestras de todos los pacientes que tenían, que les iban a hacer la prueba. Si eran como 20 o más de 5 pacientes, lo que hacían eran agruparlos en grupos de 5. ¿De qué manera? Separaban las muestras literalmente de 5 en 5. Y entonces lo que hacían tomaban las muestras creo que era con suero, tomaban todos los sueros, hacían un pool, literalmente era como que mezclaban todos los sueros, tomaban la muestra y colocaban en el kit, ¿sí? O sea, la mezcla de 5 pacientes o de 3, creo que en ocasiones lo hacían hasta de 3, dependiendo del número de pacientes, los colocaban en el kit y si daba negativo, todos esos eran negativos, ¿no? Y si había una mezcla que daba positivo, pues entonces ahora sí repetían el estudio paciente por paciente, ¿eh? Entonces sí, la verdad esa fue una historia de terror porque eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque las cuestiones metabólicas que interfieren de manera individual y de forma inherente entre cada uno de los individuos puede dar tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces también ese sí llega a ser como un problema muy grande. Creo que no hubo, creo cuando se empezó a saber este tipo de cosas, pues creo que el laboratorio se tomó medidas y dejó de tener esas prácticas, o al menos supongo que regañaron a quienes probablemente dijeron o dispersaron esa información, pero pues para que el laboratorio haya tomado acciones, pues quiere decir que muy seguramente sí,
sí se hacía. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede con infecciones, por ejemplo, como VIH, ¿no? Existen ya los kits que son de nueva generación, de última generación, que tienen una muy alta sensibilidad, es decir, la probabilidad de que diagnostiquen, tengan falsos positivos es muy baja. Lo que les decía, la parte de sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, estos kits rápidos están diseñados de esa manera, es que son altamente sensibles, es decir, la probabilidad de que tengan mal los datos es muy, muy, muy baja. Entonces, aquí, si mal no estoy, los últimos kits, bueno, del que yo tuve conocimiento, una de las pruebas rápidas creo tenía un periodo de ventana como de 3 a 5 días, creo. Es decir, que la persona pudo haber estado en contacto con, pudo haber tenido relaciones de riesgo, relaciones sexuales de riesgo, y si dentro de los 5 días anteriores de hacerse la prueba tuvo contacto sexual, sí podía obtenerse el dato, ¿no? O sea, el kit era tan sensible que con 5 días de haber sido expuesto, podía detectar la presencia del virus en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, esa es la característica de las pruebas rápidas, ¿no? Que son muy sensibles para identificar. Ahora bien, la recomendación para esos casos, si la prueba rápida sale positivo, sí o sí se necesita los elementos confirmatorios. Ay, perdón, creo que se movió mi pantalla aquí. Sí necesitamos los datos que nos confirmen el estatus de los pacientes, ¿sí? Entonces, este es otro detalle también que tenemos en consideración. Si hay pruebas rápidas que salen positivos, necesitamos una prueba confirmatoria, sí o sí, y esto es de lo que sea. Por ejemplo, también para la parte del embarazo. Por eso muchas veces se recomienda en embarazo, pues para control neonatal, la parte de ultrasonido, la parte de también ¿cómo se dice? Las pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque las pruebas de laboratorio también no nos dan solamente una información confirmatoria del embarazo, sino que también podemos determinar si el paciente, creo, incluso cuánto tiempo de embarazo tiene, junto con otros elementos, ¿no? Entonces, por eso es importante ahí, se hace la conjunción. Sí, entonces las pruebas de laboratorio tienen estas características, por eso llegan a ser importantes. Por ejemplo, ¿cuál considerarían ustedes aquí? Muchas veces hablamos de estas pruebas VIH, embarazo y demás, pero hay otras, por ejemplo, estándar de oro que se aplican también en el área clínica, por ejemplo, para enfermedades respiratorias. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, un estándar de oro para diagnosticar tuberculosis? Puede ser el cultivo bacteriano. Mm, no. El estándar de oro no. Sí se hace, pero no. No es el estándar. Aquí les pregunto yo a ustedes, ¿creen que eh, tomografía computarizada se refiere con el TC? ¿Es el TC scan? La radiografía. El TC scan y la radiografía no se hacen después, incluso. Bueno, en ocasiones las mandan al mismo tiempo que otro estudio. eh, que ¿No son es las pruebas lo de idóneo, detección? ¿no? ¿El cual, perdón? ¿Las pruebas de detección de ácidos? ¿Cuál? ¿O NATs? ¿Algo así le dicen? Ácidos Prueba de nucleicos, detección. creo. Ya. Sí, pero propiamente fíjense que todavía la identificación de ácidos nucleicos, aquí hay un pequeño detalle. Se supone que este tipo de pruebas está diseñada precisamente para identificar la información genómica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Déjenme cambio de... al- lo- Los escucho muy lejos.
sé si ahí me escuchan bien. ¿Me escuchan bien ahí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, eh, la identificación de ácidos nucleicos o las pruebas de identificación de DNA, lo que hacen es literalmente identificar si está o no la información genética del microorganismo. El pequeño problema con este tipo de pruebas o elementos es, por ejemplo, si se supone que están enfocados para identificar la presencia genómica del organismo, ¿creen que haya interferencia con las vacunas? No entendí la pregunta. ¿No las puedo volver a repetir, por favor? Sí, voy, por ejemplo. ¿Cuál es la marca que tenemos todos los mexicanos sí o sí? O sea, literalmente, ¿cuál es la Del marca que BCG. tenemos que en extranjera nos ven y si tenemos la marquita La, dicen, ah, mexicano? la de la vacuna BCG, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Y para qué es esa vacuna? Tuberculosis. Exacto. ¿Saben cómo se hace la vacuna de la BCG o qué tipo de vacuna es? ¿No es de virus atenuados? Bueno, se le denomina atenuadas, no propiamente de virus, porque el microorganismo que causa la tuberculosis no es un virus, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? La BCG es prácticamente el microorganismo atenuado, ¿sí? Se utiliza ya sea por cuestiones químicas, por su presencia en sustancias químicas o métodos físicos como temperatura, que literalmente el microorganismo está vivo, pero está atarantado, dicen por ahí, ¿no? Sí, literalmente atenuado. En términos más fancy, atenuado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en específicamente en ese tipo de situaciones? Como el microorganismo está atenuado, quiere decir que, o sea, está vivo, pero no está generando una infección. Necesitan que esté vivo para generar una respuesta inmune. Ahora, si yo tomo una muestra de los pacientes y analizo la búsqueda de información genética del microorganismo, pues voy a encontrar estas pruebas positivas, ¿no? Porque se supone que para generar inmunidad, el microorganismo entró vivo, no infectivo, pero sí vivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, específicamente para tuberculosis, la búsqueda de ácidos nucleicos sí llega a tener algunos problemas, no es tan eh, no, su especificidad, su sensibilidad y su especificidad, pues son relativamente bajas. Se compensan, sí se llegan a compensar, pero no es lo suficiente. Sí, entonces por eso el análisis de ácidos nucleicos no llega a ser como tan fiable o tan viable incluso. Lo que se hace aquí es, por ejemplo, hay una prueba que se ha utilizado de antaño, que es prácticamente, algunos creo le llaman prueba de esputo, ¿no? Entonces, esta prueba de esputo no es más que hacer una baciloscopía. ¿A qué se refiere? A partir de la muestra se hace una tinción especial. ¿Saben cómo se llama esta tinción? Así nada más por pura casualidad, ¿saben cómo se llama la tinción? ¿100 Nelson? Ujú. Se hace la prueba de Ciel-Nielsen, que prácticamente es una técnica tintorial para bacilos o bacterias. El término correcto es bacterias ácido alcohol resistentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta prueba lo que va a hacer, utiliza distintos colorantes, distintos sustancias químicas que van a reaccionar con el microorganismo de interés, en este caso un microorganismo como Mycobacterium, del género Mycobacterium.
No nada más Mycobacterium tiene las características, hay otros microorganismos que, por ejemplo, Mycobacterium, nocardia, son microorganismos muy similares que tienen características parecidas y se aplica la técnica de Ziehl-Neelsen. Ahora, la baciloscopía lo que hace es la identificación de este microorganismo resistente. Si la prueba es positiva, inmediatamente se le empieza a dar tratamiento al paciente, ¿sí? Entonces, ayuda en el diagnóstico de Mycobacterium, ¿no? Entonces, adicional también es el cultivo y también las radiografías o las tomografías. ¿Por qué? Porque estos elementos en conjunción, aquí se utilizan todos, nos van a poder dar información respecto a la presencia del microorganismo. ¿Por qué el cultivo que podríamos decir, bueno, pues es que en todos los demás procesos infecciosos de bacterias, pues el cultivo llega a ser como muy determinante, porque aquí no lo es? Porque estos microorganismos tardan aproximadamente 7 días o más en dar cultivos positivos, es decir, en que el microorganismo crece en más o menos 7 días aproximadamente ya tenemos un crecimiento suficiente del microorganismo. Y de hecho, el medio de cultivo en el cual se crece Mycobacterium es un medio de cultivo especial. Es un medio que contiene huevo y un colorante color verde. De hecho, el medio de cultivo es como un verde pistache. El medio de cultivo se llama Lowenstein-Jensen. Entonces, ese medio de cultivo es idóneo para el género, así, el género en general, el género Mycobacterium. Sí, pero imagínense, le sospechamos al paciente que tenga tuberculosis. Si vamos a esperar el cultivo unos 7 días, ¿no? Una semana, ¿no? Y el paciente literalmente ya está casi, expulsando el pulmón, ¿no? Entonces, por eso se utilizan estos elementos. Se hace la vaciloscopía con cultivo y se hace la tomografía o radiografía. Sí, ¿no? Eh, entonces, Eh, todas estas pruebas, las pruebas que ustedes mandan a los pacientes a hacerse, son precisamente para eso, para poder establecer el diagnóstico. Y a partir de ahí, por ejemplo, seguramente, no lo sé, yo lo intuyo, que tal vez ustedes tendrían o tendrán o habrán algún tipo de acordeón, sería buenísima idea que lo tengan. Por ejemplo, por padecimiento, ¿no? Tuberculosis, pruebas confirmatorias, tal y tal y tal. Parasitosis, pruebas confirmatorias, tal y tal, tratamiento, tal. Este, luego se hacía diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, los diagnósticos las pruebas que nos van a permitir establecer la diferencia entre los diferentes diagnósticos que podemos establecer de las diferentes enfermedades. Entonces, bueno, podría ser buena idea que ustedes tuvieran como una cosa. Se me ocurre. Ujú. Sí. Ahora, aquí les decía, ¿por qué se mandan a hacer todas estas pruebas confirmatorias y las pruebas de laboratorio? Porque muchas veces puede haber cuestiones inherentes al paciente que generen un error en las mediciones. Hay veces que sí pueden ser propiamente de los pacientes, como por ejemplo estos pacientes que, pues tramposos o tramposamente, eh, se cuidaban toda 3 semanas, una semana antes del laboratorio o 3 días antes del laboratorio para que todo saliera normal. Ese es un error en la medición. Ahora, luego el observador, que puede ser que quien esté haciendo el análisis realmente no esté poniendo atención o no tome las muestras de manera adecuada, también puede generar error. O el instrumento pues no está calibrado o tiene mal su baumanómetro, no está calibrado. Mm, Su estetoscopio acaban de descubrir que se puede calibrar o se tendría que calibrar o tendrían que tener cuidados específicos para que no falle, o sea, para el tiempo de vida también, sobre todo para que el tiempo de vida sea extendido.
Esta pregunta siempre se las hago a los alumnos, ¿eh? Entonces, por eso luego se quedan así pensando, ¿el estetoscopio se calibra? ¿El estetoscopio se limpia? ¿El estetoscopio se le hace esto así de? O sea, podríamos decir que de verdad sí necesitan poner un poquito de atención en sus instrumentos, pero finalmente no es normal, pero sí no debería ser normal, pero sí es habitual que no pongamos atención en estas características. Entonces, yo espero que ahorita estén buscando el instructivo de ese estetoscopio, si no es que ya lo tiraron. No, no todos los estetoscopios se tienen que calibrar, esa es la realidad, pero los que sí se tengan que calibrar, pues sí tendrían que analizar realmente como qué necesitarían hacer. Ahora, sí es importante que consideren la parte de sanitización, porque, pero una sanitización correcta, y eso sí luego llega a venir en los instructivos, ¿sí? Donde dice, utilice preferentemente alcohol al 70%. Sanitice el equipo cada semana o cada 3 días, o dependiendo del uso, pero pues aquí lo idóneo sería cada semana. ¿Por qué? El estetoscopio luego lo traen en el cuello, ¿no? Y luego andan paseando por todos lados. Lo clásico, por lo cual luego se les critica a los médicos, ¿no? Que andan con la bata en todos lados. Eso hasta yo, no nada más a los médicos, sino también a los químicos, me los agarro, pero bien ahí, ¿no? Y también a los ingenieros bioquímicos, que son a los que luego les doy más clase. Entonces, aquí hay gente que sale con la bata y el estetoscopio en el cuello, ¿no? En una ocasión me tocó ver en un, no voy a decir la marca, no voy a decir la marca, en un supermercado, sea Walmart, Chedraui, lo que quiera. O sea, a un médico, que sí, o sea, me queda claro que era médico, porque traía la pijama quirúrgica y traía el estetoscopio. Sí, entonces me quedé así como, ok, la pijama quirúrgica, bueno, pues ok, te la compro, ¿no? Pero el estetoscopio, como sí, ¿por qué no lo guardas? Entonces, imagínense en un ambiente donde la cantidad de contaminantes, tanto polvo, microorganismos, eh, pues la cantidad de contaminantes es alta, ¿no? Y imagínense que eso mismo va hacia su oído. Entonces, también hay que ser conscientes en esa parte, ¿sí? Los métodos de sanitización que deben de tener los equipos. El baumanómetro también se podría sanitizar, ¿sí? Porque finalmente va en contacto directo con la piel del paciente. Vamos, si los barberos ahora utilizan un papelito negro, creo que negro no he visto de otros colores, un papelito negro que colocan alrededor del cuello del cliente y después le ponen la capa, sí saben para qué es eso, ¿no? Porque empezaron a colocar ese papelito negro los barberos, los que van a la barbería. No, ¿para qué es lo? ¿No saben? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? No, se lo juro por Rosito Bimbo. Resulta que los barberos utilizan ese papel para que la piel del cliente no tenga un contacto directo con la capa, porque esta capa va de un cliente a otro. Imagínense, entonces, los barberos están más conscientes de la sanitización, de las buenas prácticas, de la sanitización, y de cómo se puede contagiar o transmitir algunos tipos de infecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que vayan ustedes a la barbería, ustedes no van a la barbería así necesariamente súper bañados y aseados. Sí, hay clientes que no van en esas condiciones, hay clientes que van saliendo del trabajo, saliendo de la actividad. Pues eso quiere decir que ya llevan un rato pues de haber sudado y si les ponen la capa a estas personas, imagínense que tengan, no sé, alguna infección en la piel que ni siquiera ellos se han dado cuenta, ¿no? Y lo ponen a otro cliente y esa misma capa estuvo en contacto con su piel directamente y luego la capa la ponen directamente en otro cliente, en un niño,
o en un cliente que tiene alguna condición inmune, pues imagínense, ¿no? Entonces se va a estar generando una infección y probabilidad de un brote, ¿no? Entonces lo que optaron por hacer los barberos es poner ese papel negro para proteger el cuello del contacto directo de la capa, ¿sí? Porque además la capa tiene cierto resorte, entonces debe estar ajustado. Claro que, y esto lo supe también platicando con alguien que empezó a estudiar barbería, porque yo también me pregunté, literalmente dije, ¿y para qué es el papel negro que le ponen en el cuello? Pues supuestamente, ¿qué es? ¿No? Y muchos dicen, ah, no, es que es para que los cabellitos, pues no no pasen. Y yo, eso es mentira. De todas maneras, los cabellitos, pues pueden pasar. Entonces sí me quedé pensando, dije, bueno, voy a preguntar a alguien más. Y ya cuando tomaron, tengo dos familiares que tomaron clases de barbería. Entonces, ya cuando tomaron clase los dos, les pregunté, le digo, oye, el papelito negro. Y ya, los dos me dijeron, bueno, a nosotros nos enseñaron que, este, pues supuestamente es para que no pasen los pelitos, pero la función principal es para que no tenga contacto directo con la capa. Y yo, y yo todavía pregunté, ¿no? Así, ¿y por qué con la capa? Por lo de que pasa de un cliente a otro, dice sí, porque pues hay clientes que llegan, pues con algo de sudor o que llegan, pueden tener alguna infección o algo, entonces para no transmitirlo al siguiente cliente. Y yo, pues sí, eso me hace toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces sí me quedé pensando, ok, entonces vean aquí cómo la parte de los errores en los instrumentos tienen un impacto en la medición de algunos elementos y cómo pueden ser estas características, por ejemplo, generar errores en las mediciones. Es decir, ¿de qué va todo esto? No, finalmente. Ok, podemos tener pacientes con determinadas condiciones, pero no tenemos nada que nos diga, ok, tu paciente se enfermó porque realmente tiene esta condición, porque tiene esta infección, no, sino porque tiene el contacto directo tiene el contacto directo con un fomite. Entonces, aquí, ok, entonces hay que tomar en consideración todos estos elementos precisamente para poder tener mediciones correctas y también ser conscientes de la sanitización. Entonces, miren, si los barberos hacen eso con sus instrumentos, que ustedes no lo hagan con algo que ocupan tan cotidianamente como lo es un estetoscopio, pues bueno, ahí se los encargo, ¿sí? Ahora, respecto a las mediciones y los errores, estos los sentimos sobre todo cuando tenemos el objetivo más que claro, ¿no? Es determinar la presencia o ausencia de alguna condición, algún microorganismo, etcétera. Entonces tenemos en consideración las variables que nos pueden afectar, las variables de diagnóstico, las variables de efecto, diagnóstico, etcétera. Sí. Entonces, aquí cada uno de ustedes finalmente va a elegir un curso de acción. Ay, me llegó un olor a pan. Yo creo que sí, no estoy cocinando. Hasta se me fue la respiración. Porque tengo hambre. Entonces, sí, finalmente, por ejemplo, ustedes para establecer el diagnóstico de enfermedades respiratorias tienen una serie de elementos que van a elegir para establecer el diagnóstico. Si ustedes sospechan que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, van a elegir una serie de estudios para poder establecer el diagnóstico de enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces, también es eso, optimizar de mejor manera la cantidad de recursos con los cuales se dispone, ¿no? Ahora, esta parte de las mediciones tienen errores. Sí, nada es infalible. Hay muchas cosas que tienen la probabilidad de tener un error, por ejemplo, pero hay de errores a errores. Los errores aleatorios pues son generados al azar. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, como se ve en la imagen, una diana, pues un error aleatorio, pues se debe a las cuestiones azarosas. Tanto puede caer cerca de los datos pueden caer cerca del valor real, como pueden ser muy, muy lejos.
Estos los podemos identificar fácilmente. Sí, cuando hacemos, por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes y a todos los pacientes les aplicamos el mismo estudio y de repente uno sale con valores muy altos, otro sale con valores muy bajos, otro sale con valores normales. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, ocasiones podremos atribuirlo, ¿no? Pues que es la enfermedad en el paciente. Pero si ya tenemos, por ejemplo, un determinado patrón, cuando juntamos todas las mediciones y se dan cuenta de que, ok, esto ya no es normal porque el paciente tiene características de tener valores normales. Todo salió normal excepto este valor. Entonces, ¿a qué se debe? Entonces, se empieza a analizar de que puede ser cuestiones debidas a la aleatoriedad. El error sistemático, por su parte, es literalmente un error que se presenta tan de manera constante que poder identificarlo como error llega a ser complejo. No. Entonces, en este caso, por ejemplo, el error sistemático, definitivamente no estamos cerca del valor real, pero todos los valores caen dentro de un parámetro en particular, ¿no? Entonces, también tomamos en consideración estos elementos para poder determinar sus características. El error aleatorio finalmente es uno. Se debe al azar y es conocido también como error estándar. ¿Sí? Entonces, este prácticamente nos va a dar información respecto a la magnitud que tenemos del error en en las muestras, es decir, en los pacientes. Entonces, aquí, para poder disminuir este error, lo que hacemos es tomar en consideración poblaciones más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tomar en consideración poblaciones más grandes, la probabilidad de mantener este error se va a ir disminuyendo, porque entonces, como es aleatorio, entonces estamos disminuyendo la probabilidad de aleatoriedad de error. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues estos datos son habituales, ¿no? El error aleatorio a veces es difícil de identificar. En ocasiones se ha llegado para algunos casos donde les dicen, por ejemplo, se emite un diagnóstico al paciente, ¿no? Y es un diagnóstico de una enfermedad gravísima. ¿Qué es lo que muchas veces les recomiendan? Puede ser que no ustedes, sino en general, ¿qué se les recomienda al paciente cuando tienen un diagnóstico extremadamente grave? Consideran. ¿O grave en qué aspecto, doctor? ¿Como un tipo de cáncer? Ujú. En ocasiones cuando, por ejemplo, cuando se establece un diagnóstico al paciente, o sea, el paciente acude a un médico y el médico le dice, sí, es muy probable que usted tenga cáncer en fase 4, ¿no? Es muy probable que usted tenga, no sé qué otra enfermedad puede ser grave. VIH, ¿no? También, pero establecido por el diagnóstico con un médico, la probabilidad de. ¿Qué es lo que se busca? Pues bueno, dependiendo porque puede que se recomienda una segunda opinión o hacer otra prueba. O incluso si el paciente Aquí. también, bueno, ya ahí mismo se le dice si quiere como tal el tratamiento, dependiendo, claro, si hay un tratamiento, en un caso, en un tipo de cáncer, pues la quimioterapia se la quiere realizar. Aquí lo más común, por ejemplo, cuando el cáncer es el clásico. Cuando se establece el diagnóstico de cáncer en un paciente y se le ofrece toda esta parte de tratamiento, muchas veces se le dice al paciente, no desde la parte médica, sino que familiares o personas externas, ¿no? Hay que buscar una segunda opinión. Y hay quienes dicen, ok, la segunda opinión también llega al mismo diagnóstico. Y hay quienes dicen, hay que buscar una tercera opinión, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta parte de precisamente las observaciones no sesgadas y la parte de los errores, ¿no? Les voy a comentar un caso cercano. Hace, ¿qué será? Como 3 años, 2 años más o menos, a a un familiar, no cercano, pero sí familiar, eh, estaba
No voy a dar nombres porque realmente, bueno, no conozco realmente a los médicos. Mm, Hubo un médico, la paciente es una señora de 80 y... ¿Cuántos años tiene la señora? 82. Tenía como 80 y algo años en esa ocasión. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que la paciente va al médico, tenía una condición de reflujo, gastritis y todo eso. Va con el médico, le hacen unos análisis eh, y dice el médico, es que tiene, tiene lesiones en el esófago, entonces pues hay que hacer una biopsia para descartar cáncer. Le hacen las pruebas, manda el paciente el doctor manda al paciente a un laboratorio en particular, le hacen la biopsia, sorpresa, le dicen, sí, es que tiene cáncer de fase 2 fase 3. ¿Qué es lo que sucede aquí? La familia, obviamente el impacto de la familia, pues bueno, no es un diagnóstico sencillo, no se puede abordar de manera calmada, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucedió? La familia empieza a entrar en pánico, empieza así, literalmente me contactan, oye, es que, mira, mi mamá dieron el diagnóstico así, 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 así. Yo inmediatamente, mi primera recomendación, ok, necesitan una segunda opinión. Así, necesitan una segunda opinión. Hay que ver qué estudios le hicieron, hay que ver esto. Sí les pregunté, le hicieron biopsia, le hicieron búsqueda de marcadores tumorales. Le digo, ¿qué más le hicieron? ¿Cómo estuvo el proceso? ¿No? Entonces ya me empezaron a decir, sí, mira, fue al médico, el médico dijo esto, encontró esto, le mandaron a hacer la biopsia, en la biopsia sale que me mandan, ¿no? Lo que decía la biopsia. Y ahí reportan este tejido anormal con X y características y bla, bla, bla. Y me quedé pensando yo, no, le digo, no sé, le digo, no soy especialista en la parte de patología. Le digo, pero de lo que yo me acuerdo, le digo, esto no es un diagnóstico definitivo de cáncer, ¿no? Creo que necesitan más. La familia se movió de tal manera que pudieron trasladarla a Ciudad de México. Empezamos a investigar, pues, ¿no? Lo típico, ¿no? Cancerología, ¿no? Manden la cancerología. Sorpresa, pues, no puede ser admitida cancerología porque como es derecho derechohabiente del ISSSTE, entonces, pues, y ahí no aceptan pacientes del ISSSTE, o con ya un servicio médico. Entonces, sí empezamos a investigar, mándala llévala al hospital López Mateos, ingrésala por urgencia, que pues, literalmente, esto es lo que no tanto se debe hacer, pero muchas veces es situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ya entonces, les dije, mira, métela por urgencias, que tiene dolor y todo eso, y lleva el carnet, porque si no llevas el carnet, definitivamente no te van a admitir. La familia se movió, la ingresan, todo. Ya cuando pasa como a revisión, dicen, ¿no? Pues tiene un diagnóstico probable de cáncer remitido por un médico particular. Y ya, la verdad, el área de oncología de ahí del hospital se portaron súper bien. Y entonces, ¿cómo se llama? El, el, las doctoras, porque si mal no recuerdo fueron doctoras principalmente, le dijeron a la familia, miren, necesitamos nosotros hacer el diagnóstico, no nos podemos manejar con el diagnóstico que le está dando el médico particular. Entonces, la vamos a internar, la vamos a tener en observación, le vamos a hacer la biopsia y vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, todo el curso de acción. Aproximadamente estuvo, no sé por qué estuvo internada una semana, pero tomaron las muestras, le hicieron el estudio, le tomaron las muestras, estuvo en observación. El dolor como que es del que se quejaba, porque sí presentaba algo de dolor, disminuyó completamente.
Entonces, ya los médicos, pues, en algún punto preguntaron, ¿no? Así de, ¿y por qué está aquí? Y ya le dijeron, bueno, pues es que te están estableciendo el diagnóstico de cáncer, si eso no es. Entonces empezaron a decir, bueno, pues, decían, ok, y se iban, ¿no? Ya como al tercer, cuarto día, yo también pregunté, le digo, pero ¿por qué está ahí todavía si no les han dicho nada? Dice, no, pues no sé, le digo, ya pues, les dije, pregunten, hay que preguntar si es necesario que esté, si no, pues hay que sacarla, ya tomaron las muestras, ya tienen las biopsias y hay que esperar el análisis. Entonces, pues ya llegó, se movió la familia, llegó el médico tratante y ya preguntó, dice, bueno, pues realmente no necesita estar aquí. Y ya pasó, ¿no? La dan de alta, la revisan, está súper bien, le empiezan a decir, es que para su edad no vemos los mismos rasgos que con otros pacientes. Usted llegó con normopeso, llegó muy lúcida, llegó con esto, entonces no tiene datos como de enfermedad, ¿no? Pero se entiende la cuestión de la gravedad que que se genera, ¿no? De la condición. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí posteriormente a eso? El hospital emite su diagnóstico. El hospital nada más emite, realmente yo tuve que ir, porque era así como, ve tú porque tú sabes más de eso. Entonces, así de, no, yo no sé más de eso, pero bueno, ok, yo voy a recogerlos. Volví a mi vida dentro del hospital en ese momento. Llegamos, solicitamos los estudios, nos dicen, sí, ya están. Pues bueno, se los entregamos y la consulta, hay que programar consulta y demás, ¿no? Lo usual. Y me dijeron, bueno, dado la condición de que llegaron por urgencias, pues en cuanto ustedes tienen los resultados, tienen que avisar para que le programen consulta lo más pronto posible y es probable que la atiendan mañana. Entonces, por eso también nos movimos. Cuando empiezo a leer los resultados de patología de ahí del hospital, decía, ¿cómo era? Anaplasia de... Anaplasia de la displasia. Sí, creo que algo así. La cosa es que cuando leo me quedé así de, ok, no están diciendo que tiene cáncer. Eso me queda claro. Ya cuando leyeron los familiares así como el resultado, se quedaron, ¿y esto qué es? Es que dice displasia y luego dice anaplasia. Le digo, sí, no, ¿a qué va? Lo que está diciendo el resultado es que sí, hay malformación del tejido. Las células no están como deberían de estar. Así, y se los puse muy a la Mickey Mouse, ¿no? Así le digo, si la célula de aquí debería de estar cuadrada, en realidad no está cuadrada, está como parecida como un trapecio, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es que tiene esta malformación, pero no es una malformación que indique que la paciente tenga cáncer, ¿sí? O sea, no están diciendo que tenga una neoplasia. Y ya entonces, pues sí, como que se quedaron un poco más tranquilos cuando ya les mencioné esto, pero sí les dije, Leo, pero hay que ver el resto de los aspectos clínicos que el médico está analizando. Total que no sé cómo surgió en este momento, pero la cosa es que la familia fue al laboratorio donde le hicieron el primer diagnóstico y y consiguieron las muestras, las laminillas que le hicieron. Entonces, el hospital había dicho, si alguien mencionó del hospital, que podían hacer el análisis patológico también de esas muestras que ya habían tenido de la paciente, el otro laboratorio, y también las pasaron, y el diagnóstico era el mismo, pero ahí sí mencionaron, especificaron que como ellos no habían tomado las muestras, ellos no podían hacerse responsables del diagnóstico, precisamente, y aquí entra la parte de los errores, ¿no? O sea, ellos especificaron, el laboratorio no se hace responsable de las cuestiones diagnósticas, de las cuestiones diagnósticas derivadas del análisis de las muestras, dado que
en este laboratorio no se tomaron las muestras y desconocemos si se realizó, si se tomaron las medidas adecuadas, pertinentes y demás, acorde al probable diagnóstico de la paciente, ¿no? O sea, prácticamente estaban diciendo, sí te las analizamos, pero no me puedo hacer responsable de nada porque pues es una muestra que yo no tomé, ¿sí? Entonces, ya cuando comparamos, pues estaban en el mismo punto. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El establecer un segundo diagnóstico y tener ahora sí ¿cómo lo llaman? Segunda ¿Cómo se opinión. dice? La segunda opinión, porque sí, incluso nos íbamos a ir a una tercera. El tren de diagnóstico, ¿sí? Es decir, si nos damos cuenta qué es lo que sucedió, la paciente estuvo en observación. De observación, pues bueno, hay un probable diagnóstico de esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pruebas de laboratorio, marcadores celulares, los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales dieron negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, de acuerdo al esquema de marcadores tumorales, pues la paciente no tiene no tiene datos que indiquen que tiene probable cáncer, ¿no? A partir de aquí. Entonces, aquí, marcadores tumorales, biopsia. La biopsia aquí en este caso es el estándar de oro para determinar la presencia de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que decía la biopsia? La biopsia nada más decía, el tejido está dañado, sí, pero no hay una neoplasia. Ahora, ¿por qué el tejido estaba dañado? Muy probablemente, pues la paciente ya tenía un diagnóstico de reflujo desde muchos años atrás. Entonces, invariablemente, ¿qué quiere decir esto? La presencia de los ácidos, de los jugos gástricos, del ácido estomacal, pues genera alguna especie de daño, lesión en el tejido. Entonces, invariablemente, pues el tejido no iba a estar normal. Podría tener algunas no se le llaman costras, pero sí podía tener algunos elementos que marcaran esa parte de daño, ¿no? Sobre todo las zonas más expuestas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues, la biopsia, se establece el diagnóstico y entonces a partir del diagnóstico, ahora sí, el tratamiento. Consecuencia, la paciente, y a lo que quiero llegar vean ese punto, ¿no? El error de un laboratorio particular, de un médico, cómo va a impactar en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Imagínense, si el médico, si los familiares se hubieran quedado nada más con la opinión de ese médico, pues finalmente la paciente literalmente, o sea, ya la querían programar para hacer una cirugía y remover el tejido. Entonces, ¿qué es lo que iba a provocar? Sí, prácticamente un dolor innecesario en la paciente. En una cirugía para una paciente de esa edad, pues es prácticamente extremadamente riesgosa, ¿no? Ahora, imagínense, diría mi maestra de meditaciones, la iban a cafetear antes de tiempo, literalmente, ¿no? Porque finalmente, pues el laboratorio estaba en un error, y no nada más el laboratorio, el diagnóstico del laboratorio y el diagnóstico al que llegó el doctor. ¿Qué podemos inferir de esto? Pues podríamos empezar a pensar lo peor, ¿no? Que el médico realmente no sabía lo que estaba diagnosticando, entonces el laboratorio lo que hizo fue emitir un diagnóstico falso para poder obtener dinero, ¿no? Del paciente. Entonces, sí, la verdad, ¿podremos pensar ese tipo de cosas? Sí, da pie a que se piense en ese tipo de cosas, ¿no? Ahora también, pongámonos en un punto no tan mm, extremo, ¿no? Decir, ok, la falta de práctica del doctor con la falta de experiencia por parte del laboratorio, ahí se están conjuntando. Sí, entonces están emitiendo diagnósticos que no son los correctos, que no son los adecuados. Por eso también esta parte, hay errores que son inherentes al paciente, que son propiamente de la institución, ¿no? Del lugar. Ahora, ¿pueden ocurrir errores? Sí, los errores van a ocurrir. Entonces, todo este tipo de mediciones, todo este tipo de cuestiones que tenemos desde la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo, validez interna y externa, todos estos elementos están enfocados para que en la parte de diagnóstico no se tenga, es más,
no es que no se tenga, sino se tenga la certeza en la emisión de los diagnósticos, ¿sí? Que la probabilidad de dar un diagnóstico erróneo sea extremadamente baja. Para eso se han desarrollado todos estos elementos, todas estas pruebas con estas intenciones y bajo estos parámetros, para que un error aquí, el error aleatorio se presente en la menor medida de lo posible, que no exista un error sistemático. Ahora, aquí es donde yo me empiezo a preguntar, si así establecieron el diagnóstico de esta paciente, ¿cómo han establecido el diagnóstico de muchos otros pacientes? ¿Hay pacientes a los cuales se han sometido a cirugías innecesarias? Entonces, ¿por qué? Porque esto no nada más afecta clínica y médicamente al paciente, sino también a la red de apoyo que pueda tener al grupo familiar, al entorno familiar, que de los mismos pacientes, ¿no? Como les dije, inmediatamente, ¿qué es lo que sucedió? Me llaman a mí, así yo completamente ignoro de la situación y es que pasó esto y dijeron esto así de, a ver, sí, vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Entonces, hay que buscar una segunda opinión, hay que hacerlo de esta manera, vámonos por vías institucionales, ¿sí? Y todo lo que esto deriva, ¿no? Porque finalmente hay familias, en este caso, pues voy a estar balconeando esta familia, hay familias donde, pues solamente hay un cuidador a cargo ahora sí, de la madre, y todos los demás hijos viven en ciudades diferentes, incluso viven en el extranjero, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de errores tienen un impacto real en el estado anímico del paciente, porque aun cuando la paciente se veía fuerte o estaba fuerte, a pesar de la edad, este, bajó de peso en el tiempo de estancia en el hospital, ¿sí? Entonces, vean, y nada más en lo que esperaba el diagnóstico. Ahora, si vemos pacientes que tienen una enfermedad y que los obliga a estar en el hospital, pues todo lo que impacta, todo lo que genera un mal diagnóstico, ¿no? Entonces sí, aquí es importante tomar en consideración la importancia de las herramientas que se han desarrollado, ¿sí? Les decía, el error sistemático, no es tener error sistemático aquí, no es tolerable. Podremos decir que incluso su metodología de patología de este laboratorio particular, probablemente tenía un error sistemático, ¿sí? Y esto definitivamente no es tolerable. ¿Por qué? Quiere decir que sus métodos, técnicas e instrumentos son válidos, no tienen una validez interna y definitivamente no tienen una validez externa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Establecerlas, ahora sí, el curso de acción para eliminar este error, porque finalmente están dando datos que sí, son datos diagnósticos, sí, son datos que aportan información, sí, pero sus técnicas, métodos, instrumentos no están, puede ser que no estén calibrados, pueden ser que sus técnicas no estén estandarizadas. Esa es la otra también. Las metodologías deben de estar estandarizadas. Por ejemplo, ustedes ya están familiarizados con esta parte de estandarización para los diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen cuál es el curso a seguir para establecer un diagnóstico en los diferentes pacientes. Entonces, ese es un método estandarizado de diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí el error sistemático es desde la variabilidad del observador, falta de preparación, técnicas, medición, criterio de interpretación. Vean aquí la importancia también. Muchas veces, en ocasiones, ¿no? Algunas personas pueden criticar a otros que toman muchos cursos de algo. Es que te la pasas preparando, sí, precisamente para poder tener el mejor punto de interpretación. Hace algunos años, un maestro nos mencionaba que él tuvo una paciente, él tenía su laboratorio, tuvo una paciente donde le hicieron un análisis sanguíneo. Sin embargo, pues bueno, todos los parámetros en el equipo pues, salían normales. Al momento de él hacer un frotis sanguíneo, empieza a darse cuenta que hay datos como que en las células, empieza a observar algunas células muy peculiares, unos linfocitos que tenían como una pequeña marca, una pequeña seña. Entonces, él lo que hace es, contacta al paciente y les recomienda, ¿no? Habla con ellos y sí les dice, miren, todos los parámetros salieron normales, sin embargo, al hacer el análisis
microscópico de las células, pues se encontraron células con esta característica. Yo les recomiendo inmediatamente ir con un especialista y que le hagan un análisis específicamente de esto, ¿no? No me acuerdo ahorita qué análisis fue. Fueron con el especialista, mandan a hacer un análisis y comienzan a sospechar de que muy probablemente la paciente era una niña, tenía leucemia. Sí, nada más por el simple hecho de hacer un frotis de sangre periférica y encontrar células con rasgos no habituales, ¿no? Entonces, vean aquí la diferencia de pericia en personas que hacen los diagnósticos, también es importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Posteriormente, pues bueno, la paciente ya una vez con un diagnóstico ya más certero, más establecido y más enfocado en esa línea, pues se dan cuenta que sí, que comenzaba, que tenía una leucemia mieloide, creo que era una leucemia mieloide, en fases, en fases iniciales prácticamente. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Evitar el error sistemático. Finalmente, un error sistemático no se puede tener. Hay que capacitar observadores, hay que tener técnicas estandarizadas, hay que tener metodologías adecuadas y sobre todo esto, establecer un calendario de calibración de los instrumentos. Todo esto que se llama mantenimiento preventivo, ¿sí? Precisamente para evitar este tipo de errores que le pueden costar la vida a los pacientes, ¿sí? Creo que se los voy a dejar hasta aquí, ¿sí? ¿Dudas, comentarios, opiniones? Bueno, yo una, doctor. Bicho. De la historia que nos contó sobre de la segunda opinión, bueno, no sé, en su opinión personal, ¿sería bueno tener una tercera opinión en caso de que el primero diga que sí y el segundo diga que no? Aquí sí es necesario, si los dos, si hay discrepancia en dos, sí necesitaríamos una tercera para poder estar seguros. Pero me atrevería a decir que esto no es aplicable siempre. Sí, hay veces en que la segunda opinión ya nos da como, manda a hacer como estudios como súper confirmatorios. Por ejemplo, esta segunda opinión que esta paciente tuvo fue fue en una institución y no nada más eso. Ellos literalmente mandaron a la paciente, no nada más con la biopsia, sino también le hicieron otro estudio. Ay, siempre se me va el nombre. Y lo confundo con otro estudio que se llama de campos pulsantes. Este, nucleomedicina. Hay un área que se llama nucleomedicina, creo. Ajá, creo que sí. Medicina nuclear. Entonces, sí. Es que a mí en ese término se me cruzan los cables. La mandaron a medicina nuclear y le hicieron otro estudio. O sea, un estudio así como muy caro, que finalmente iba a ser como el definitivo. O sea, ya todos los elementos decían no, 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 no tiene. Y ese estudio que le hicieron en medicina nuclear, prácticamente la información que terminó arrojando fue la misma, ¿no? O sea, no hay datos de lesiones, alteraciones en ninguna parte del tejido. Entonces, aquí, en este caso, tenían el diagnóstico positivo por parte del médico y en la segunda opinión tenían el caso de que los datos para decir que no. Sí, entonces en la segunda opinión utilizó métodos diagnósticos no nada más hasta el estándar de oro, sino que incluyó otros dos datos que fortalecieron el diagnóstico y entonces con eso fue más que suficiente para que ellos no buscaran una tercera opinión. Sí, entonces ¿puede haber casos en los que sea necesaria una tercera opinión? Sí, sí puede ser, puede haber casos. También esto va a depender de los pacientes. Hay pacientes que sí prefieren tener una tercera opinión
aunque sea nada más, o sea, aun cuando ya la primera puede decir que sí, la segunda puede decir que no, y puede ser que es que pues sí me genera duda porque uno dice que sí, otro dice que no, bueno, pues busco una tercera. Sí, en ocasiones también cuando son datos positivos, el primero dice que sí, el segundo dice que sí, van a una tercera para ver qué es lo que dice y el tercero pues dice que sí, entonces aceptan ya el diagnóstico, ¿no? Entonces sí, no en todos los casos va a ser, no en todos los casos vamos a ver que se busque una tercera opinión, pero ¿es válido que se busque una tercera opinión? Yo creo que sí, pero eso también va a depender de, una, la tranquilidad del paciente. Aquí vamos a ponerlo desde la perspectiva del paciente, para que el paciente esté tranquilo y su entorno familiar también, o su red de apoyo. Pero, y en ocasiones sí, aquí, desde la cuestión médica, mm, podríamos decir, ¿no? Es que está dudando de mi manera de diagnosticar. Puede ser, pero en realidad aquí estamos hablando netamente del paciente, ¿sí? Hay que dejar de lado la opinión propia desde el ego, porque finalmente puede verse afectado. Hay quienes tienen sensibilidad egocéntrica. Entonces, pues sí, y pueden caer en el error, claro que sí pueden caer en el error. No todos, así, no está mal equivocarse, sí, pero, este, sí, hay que buscar las formas de estar seguros de los diagnósticos. Por eso uno se debe de apoyar en esta parte de los laboratorios y buscar precisamente cuáles son los estudios, diagnósticos, elementos que nos van a permitir establecer un diagnóstico lo más certero posible. Ok, Espero gracias, haber doctor. contestado. No, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? No, todo bien. Ok, bueno. No, no les voy a pedir foto el día de hoy. Me van a decir, ay, hoy sí me peiné. Hoy no va a haber foto de asistencia. Está bien. Y nada más son 18, ¿eh? Bajaron. La vez pasada sí eran 19. Se me hace que vamos a tener que hacer algunos ajustes. Ah, no, pero creo que cayó una tormenta, ¿no? Ayer estuve en la ciudad. Sí, que estábamos inundados. Horrible. Doc, todos tuvimos que nadar. Todos. Sí, es cierto, sí es cierto. Oh, ya sé. El pretexto de siempre es que el internet está bien. Bueno, está bien. Salgan con sus snorkels y esos flotadores para que no se vean, no se les vaya a llevar la corriente. Pues bueno, No chicos. le prometo nada. Bueno, bueno, aguas con esas red flags. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Espero yo que ya no me. Hasta luego, doc. Hasta Hasta luego. luego, Venga, Doc. Gracias, Doc, hasta Adiós. luego. bye, cuídense.